En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Voy a dar cuenta primero de un reemplazo para esta sesión de la diputada señora Claudia Mix por la diputada señora Erika Ñanco. A continuación, los documentos llegados a esta fecha. Oficio del Consejo Fiscal Autónomo por su presidente, don Jorge Solmó, de fecha 3 de marzo del año en curso, donde remite el informe de evaluación y monitoreo del cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2021-2022. En dicho informe se concluye que tanto la metodología como los procedimientos utilizados para el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos para los años antes referidos se ajustan a las normas establecidas, a los valores correspondientes a los parámetros estructurales del precio de referencia del cobre y el PIB tendencial, así como a las variables efectivas calculadas por la Dirección de Presupuesto de IPRES y a las elasticidades correspondientes. Si bien las cifras de balance efectivo y estructural proyectadas por la IPRES para 2022 representan una mejora de cara al proceso de consolidación fiscal, el Consejo hace presente que éstas se dan en un contexto de parámetros estructurales estables y supuestos para el crecimiento del PIB efectivo y la demanda interna mayores a las expectativas de consenso. El Consejo reitera la importancia de mantener la regla de balance estructural como guía de la política fiscal e insiste en que a partir de 2022 se materialice el inicio de un proceso de consolidación fiscal compatible con la sostenibilidad. Finalmente, el Consejo Fiscal Autónomo insiste en la importancia de que se generen consensos políticos transversales sobre la necesidad de consolidación fiscal compatible con la sostenibilidad y del fortalecimiento de la institucionalidad, de forma tal de darle estabilidad y credibilidad con el tiempo. Igualmente, se ha recibido un oficio del Banco Estado, don Ricardo Tesano, presidente, de fecha 2 de marzo, remite cuenta anual informando los principales resultados del banco durante el ejercicio 2021. Igualmente, del mismo banco, de fecha 10 de marzo, respecto a la capitalización de esta institución, con el objeto de cumplir con las exigencias de Basilea III, informa sobre la evolución de su capital, por lo que remite informe que contiene los requerimientos para los 12 meses siguientes, incluyendo una proyección de su cumplimiento y el monto de los activos por impuestos diferidos generados en el trimestre respectivo. Igualmente, en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público, cumplen con informar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo respecto a la inversión pública, el cronograma mensual de gastos para el año en curso. Igualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, igualmente sobre la inversión pública. Gendarmería de Chile señala que no posee proyectos concesionados. Subsecretaría de Transporte remite informe también de iniciativas de inversión. Y la primera esta será muy larga porque ustedes no les había dado cuenta. Nomás, o la institución. Ya, la Nómina Nacional de Riego, el Ministerio Público, el Banco Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, Contraloría General de la República, el Sename, Corfo, Junji y Ministerio de Salud. Todo esto ustedes lo pueden ver entonces en la página web, van a ser subidos sobre la materia de informe. Igualmente, presidente, sí. Lo último de la cuenta, quiero hacer presente que si la comisión desea pedir algo a la biblioteca del Congreso, se encuentra presente Pablo Morales, que es el coordinador del área económica, quien asiste a esta comisión en forma individual y colectiva. Y por último, lo que usted pidió en el día de ayer sobre la comisión de presupuesto, aquí está la nómina de los integrantes. Estoy en contacto con mi colega del Senado de la Comisión de Hacienda. Todavía en el Senado no se ha constituido absolutamente ninguna comisión, por lo tanto no tienen los integrantes de Hacienda. Pero como usted señaló que quería para reemplazar los diputados que ya no están, ahí está cada una de las comisiones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputado Bianchi tiene la palabra. Bien, gracias, presidente, estimada secretaria y colega. Yo entiendo que del último punto, y me quiero colgar de eso, lo pidió usted para poder hacer los reemplazos de quienes estaban
en presupuesto, ¿no? Así es. Ya. Ahora, ¿cómo acá se elige a quienes van a estar en las distintas materias de presupuesto? En la quinta, en la cuarta, en la tercera, no sé. Entonces, usted nos dirá, porque a mí obviamente me interesa de sobremanera estar en la discusión presupuestaria de este año. Sí, muy bien. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto al mismo punto que toca el diputado, discúlpeme si pero está su hijo, así no hay problema. Estamos en familia. Diputado Bianchi, bueno, hemos integrado incluso junto la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto. Estaba revisando lo que envió el Senado y bueno, ¿Lo tienen es la que había, ¿Lo tienen todos? está ahí Carlos. Sí. Sí. Pero esto es lo que había, ¿ah? Porque, por ejemplo, en el caso de Senador está aquí, está Juan Pablo Letelier, está Carlos Montes, está Diana Muñoz, está Jorge Pizarro, que obviamente no tiene que ser reemplazado. Y después están las subcomisiones, que van de la primera a la quinta, y en la segunda subcomisión, que siempre ha estado, bueno, el diputado Carlos Bianchi, Rodrigo Galilea, Pablo Lorenzini que no está, que vamos a tener que repasarlo, Adriana Muñoz que no está, es que está hablando de la segunda para dar un ejemplo, Sí. Leopoldo Pérez René, que va a tener que repasarlo, bueno, y el diputado que habla. Y esa es la segunda. Y respondiendo al diputado Carlos Bianchi, un poco se habló la semana pasada, que la idea, presidente, que lo habló mi colega Ramírez, que no está en este momento presente, es que está conectado, ya. Es que lo ideal es que el criterio sea mantener a las personas que ya tienen experiencia en las mismas comisiones, porque los distintos, de acuerdo a los distintos ministerios que les toca revisar, así como la ejecución también presupuestaria, porque no solamente el presupuesto, la ejecución presupuestaria, tienen que estar los informes de los abogados y todo eso. Cuando uno ha sido recurrentemente miembro de una comisión, realmente se facilita mucho el trabajo, porque prácticamente incluso le puede corregir al abogado si le faltó algo, no le faltó algo de lo que se habló o lo que se discutió cuando vino un determinado ministro o un determinado subsecretario. Y creo que usted lo podemos poner de acuerdo después de definir, pero ojalá que pueda mantenerse ese criterio desde el punto de vista, digamos, que es más fácil para poder llegar que partir de cero, como decía el diputado Ramírez. Efectivamente, partir de cero se hace mucho más complicado porque no saben de lo que se está hablando y ahora con mayor razón porque hay cambio de gobierno. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al diputado Miguel Mellao, ¿les parece a ustedes que ustedes hagan llegar a la Secretaría en cuál subcomisión les gustaría estar, de tal manera que con ella trabajar cómo hacemos los reemplazos de los que ya no están y tratando de respetar el interés de cada diputada y diputado? ¿Les parece como procedimiento? Lo importante era que ustedes tuvieran esta información y por eso que le agradezco a la secretaria que nos haya hecho llegar el documento. Y ahora cada uno de ustedes ve cuál subcomisión quiere priorizar y ahí vemos cómo podemos hacer cuadrar la caja para que todos queden contentos. Diputado Mellado tiene la palabra. Era similar a lo que decía el diputado von Miller. La verdad es que yo reemplacé varias veces al diputado Santana en la Comisión 4, como decía, estuvimos ahí con el ex senador Montes y vimos esa en la subcomisión, entonces uno ya tiene un poco la experiencia de cómo se ve ese tema y sería bueno poder continuar en las mismas comisiones que uno había estado. Eso nada más. Muy bien, entonces esperamos, diputado Cifuentes, perdón. Presidente, ¿cómo se integran? Porque veo aquí que las subcomisiones tienen 5 integrantes. Sí. Son dos senadores, 3 diputados. ¿Hay alguna regla? En algunos casos se da esa situación y en otros no. Ya, en una hay 3 senadores y 2 diputados, o en otras puede ocurrir que hay 3 diputados y 2 senadores. Okay. Por eso que yo lo único que les pediría a ustedes, para ir adelantando el trabajo, y así no tomar una decisión a última hora, de que ustedes le hagan saber a la Secretaría en cuál de las subcomisiones quieren estar. Y ahí, con la subsecretaria, hacemos una propuesta para dejar a todos lo más contentos posible. Diputada Sofía, sí tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludarlo, felicitarlo por su cargo y por su intermedio. Quería pedirle a la secretaria, como hay colegas que son nuevos, su primer periodo algunos, que les explicara un poquito más el proceso, lo que es la comisión mixta, que son la Cámara y el Senado, para que de ahí salen las subcomisiones. Yo creo que también sería interesante cuando uno es nuevo y no conoce el escenario, claro, porque poder postular a la comisión que a uno le gusta, van a quedar solamente en una, entonces igual es un tema no menor si se pudiese explicar. Mire, hagamos lo siguiente, el que tenga inquietudes o dudas se acerca a la secretaría y le pregunta a la secretaria que le explique con lujo de detalles qué significa participar en tal subcomisión, cuáles son sus obligaciones, sus atribuciones. ¿Te parece? Muy bien, diputado, tiene la palabra, diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. No sé si se acordó ya que pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp de la comisión para que la señora secretaria nos fuera informando de todo. Un grupo WhatsApp. No lo habíamos tomado ese acuerdo, no sé de que usted lo haya hecho, tía. ¿No? Ya, entonces sería bueno hacerlo para las citaciones y las coordinaciones. Además, ahí mismo podemos manifestar nuestra... Sí, presidente. Lo teníamos también antes. Lo tenían pensado. Estaba esperando que usted me lo Muy bien. dijera. Sí, un grupo WhatsApp de la comisión. ¿Ya? Sí, aquí somos más modernos que en el Es Senado. práctico. Sí. Yo después que volví al Senado me modernicé. Le va a pasar lo mismo a usted. Se va a modernizar aquí en la Cámara. ¿Ah? Le va a pasar. Cuesta, pero se acostumbra uno al final. Muy bien. Entonces, quedamos de acuerdo que hacen saber ustedes sus prioridades y su... Vía WhatsApp. Sí, vía WhatsApp una vez que o si quieren venir a saludar a la secretaria y conversar con ella no le va a molestar. Ya. Muy bien, ¿está la encargada de PRES que dijo que o está por telemáticamente? Está telemáticamente, Ya. presidente. Sí. Muy bien. Quiero hacer un punto sobre el proyecto antes que este decreto. Sí, diputado, tiene la palabra en varios. Gracias, presidente. Lo que pasa es que yo estaba escuchando el diálogo que ocurrió al comienzo y que me parece que es rescatable por un lado algunas posiciones, porque yo leí el proyecto que vamos a tratar hoy día y me parece que es necesario absolutamente tener la opinión más allá de la DIPRES, que me imagino que viene empoderada por parte del Ministerio, de saber si están dispuestos a abordar la indicación que ustedes trataron acá la primera semana de marzo, o están dispuestos a aumentar la cantidad de dinero que se ha propuesto en esta discusión, porque uno cuando ve el proyecto en detalle lo que se da cuenta es que efectivamente impacta poco en lo económico. O sea, de hecho, en las instituciones de personas con discapacidad son 3 funcionarios los que aumentaría la planta para todo el país, ¿no? Tal vez el impacto mayor podría ser a través de el área de la salud, pero a mí me parece que es necesario tomar la opinión del gobierno, en este caso del ministro de Hacienda, para saber si compromete o no más recursos o si respeta y mantiene lo acordado por ustedes en la primera semana de marzo. Entonces, como para partir cuando entre la DIPRES, partiendo más allá de la exposición que ellos hagan, si están o no dispuestos a esta materia o no. La idea, gracias diputado, la idea justamente es escuchar al Ejecutivo, ¿acaso va a ratificar esos recursos o los va a ampliar? El ministro se excusó de venir porque tenía otros compromisos y dijo que la DIPRES venía a explicar la posición del ministerio sobre la materia y por consiguiente viene con amplias atribuciones para darnos a conocer cuál es la opinión del nuevo gobierno sobre el proyecto. Así que, ¿la hacemos pasar o ya están? Muy bien. Perdón, Francesca Muñoz tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, felicitarle por el nombramiento, ¿cierto? Y desearle el mayor de los éxitos en el cargo. Bueno, justamente también quería referirme al proyecto del cual soy autora junto a varios colegas más de manera transversal. Nosotros lo hemos impulsado. Esto fue una moción que fue apoyada, ¿cierto?, por el Ejecutivo el periodo pasado y ahora está aquí en esta etapa de discusión, así con lo cual yo valoro enormemente. Así que espero que, ¿cierto?, este proyecto siga avanzando. Pero específicamente igual me quería referir a ese punto que se refería, ¿cierto?, del diputado que me antecedía, en cuanto a si el nuevo gobierno aumentaría el monto, o también hay un punto ahí al final del artículo que su implementación sería en prácticamente 2 años más. Entonces, si también va a adelantar, ¿cierto?, esa propuesta que está anteriormente. Entonces, por ahí también, obviamente yo sé que está el mejor de los ánimos, ¿cierto?, de que esto salga adelante,
pero hay un punto ahí que quisiera que se aclarara. Eso, gracias, presidente. Muy bien, por eso vamos a escuchar a la directora de presupuesto para que nos haga saber la opinión del actual ejecutivo sobre la materia. Entonces le damos la bienvenida a la señora o señorita Javiera Martínez. Muy bienvenida a la comisión y escuchamos su planteamiento sobre esta iniciativa que dice relación al proyecto de ley que promueve el derecho a la protección de la salud de personas del espectro autista y condiciones similares del neurodesarrollo. Así que tiene la palabra, señorita o señora Javiera. Decir que acá me acompaña también Tania Hernández, subdirectora de Racionalización y Función Pública, y Tania Morales, que es la sectoralista del sector de salud. Bueno, como les comentaba, voy a retroceder un par de las próximas para el periodo presidencial, y hoy día me toca referirme específicamente al informe financiero en cuestión. Acá como antecedentes, lo que correspondería formalmente con respecto a este informe financiero es revisarlo, ingresar un nuevo informe financiero sustitutivo, dado los cambios que vivió el proyecto en la Comisión de Desarrollo Social, que tienen que ver con su transitoriedad, pero también con algunos aspectos específicos con respecto a la cobertura y la efectividad de la oferta. Por eso nosotros como Ejecutivo nos gustaría pedir un plazo acotado de tiempo, pero para poder revisar e ingresar un nuevo informe financiero que se ajuste de mejor manera al proyecto de ley actual. ¿Y qué es lo que nos interesa ahí? Resguardar desde por lo menos el Ejecutivo que efectivamente los recursos que estén dentro de este informe tengan contrapartida en las respectivas partidas presupuestarias. Y ahí por lo menos también como dejar en antecedente que efectivamente este informe financiero no fue parte del traspaso, entonces hoy día tal como está, no está en la programación del año 2022 y lo que corresponde responsablemente hacer es revisar el informe, ingresar a un nuevo informe y también poder encontrar esas contrapartidas y modificaciones presupuestarias que logren que este proyecto de ley esté adecuadamente financiado. Así que esa es la posición del Ministerio de Hacienda. Podemos, ojalá, encontrar un tiempo acotado para este ingreso de informe sustitutivo, pero está en el ánimo del Ejecutivo seguir con esta tramitación. Muchas gracias, señora Javiera o señorita Javiera Martínez. Diputado Bianchi ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, me parece bien y muy responsable que nos hagan ver el punto. Esto se pudo haber dicho ayer y no hubiésemos evitado, hubiésemos priorizado otro proyecto de ley. La verdad es que, bueno, hemos perdido pero ya pasó, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece bien. Lo que sí debemos acotar un plazo, presidente. Yo no sé si en este caso el Ejecutivo nos propone algún plazo como para poder entregar la información necesaria y establecer entonces una discusión dentro de las próximas semanas sobre esta materia. Gracias, tiene la palabra la diputada Yael Yoman. Sí, presidente, coincidiendo con el diputado Bianchi, me parece que es importante poder contar con el nuevo informe financiero. De todas formas, solo a motivo, ¿cierto?, de excusar el no haberse referido a este tema, es porque empezamos la sesión el día de ayer, entonces, y ayer decidimos poner en tabla este proyecto de ley. Solo lo digo porque creo que también tiene que ver con esa inmediatez, el hecho de no haber contado, obviamente, con esta postura con anterioridad. Y, por cierto, presidente, creo que la motivación del proyecto a mí me parece que es relevante el poder también tenerla en consideración para su avance y esperaría también los plazos que sean procedentes al respecto. Otra consulta, la directora de presupuesto, diputado Miguel Mellado, tiene la palabra. Presidente, la verdad es que es tan poca plata, ¿cierto? El informe ya la tenemos, ¿ya? O sea,
esperar o no esperar no le va a hacer la diferencia, porque ¿cuánto van a ser? ¿2.000 pesos menos? ¿3.000 pesos más? O a menos que ellos, acá el nuevo gobierno vaya a contratar 5 personas más, va a ser una diferencia. O sea, ya está, eso no es mucho dinero, no es tan dinero más, y está todo listo como para poder votar, presidente, y avanzar con este proyecto. Yo, la verdad, es que no le veo. Si fueran miles de millones, estoy de acuerdo, pero es muy poca plata, digamos, la diferencia que hay, digamos, como decía el diputado Bianchi, 3 personas. Entonces no le hace al proyecto dilatarlo, digamos, porque esto es importante también para muchos niños, niñas. No sé si usted dispone de mucho dinero, diputado Mellado, porque estamos hablando de 90.000 y tantos millones de pesos. Sí, ¿Sabe lo que pasa? No, es que sabe lo que pasa, presidente, sobre el punto del diputado y colega Mellado. Claro, yo puedo coincidir efectivamente en que los montos probablemente no sean para lo que ve esta comisión significativo, pero hay un punto que hace ver el Ejecutivo, que esto no fue objeto de traspasos. Y a mí me parece que lo serio, lo responsable, precisamente es analizar el proyecto de ley y ver tal vez una mejor distribución de los recursos. Y hago el punto sobre lo siguiente, para transmitirle por su intermedio, presidente, al Ejecutivo. Entre los temas sociales que aquí no abarca este proyecto de ley, yo tampoco quiero innovar en este proyecto de ley, pero no sé si será posible incorporar algo que no está y que socialmente es tremendamente necesario. Nosotros, cuando estos niños egresan, ¿no?, y tienen efectivamente una dependencia severa, que es en muchos de los casos, lo que el Estado nunca ha resuelto tiene que ver con viviendas inteligentes, con viviendas que permitan que ellos, en la eventualidad que la madre, porque aquí la mamá no tiene derecho ni a enfermarse ni a morirse, desgraciadamente, porque al quedar ellas o ellos en soledad, efectivamente quedan en un grado de precariedad enorme. Entonces, el proyecto que estamos tratando, yo creo que es un proyecto tremendamente necesario y humano, y por eso es que a mí me parece razonable que se tomen el tiempo, ojalá no sea un tiempo excesivo, y puedan incorporar efectivamente aspectos como el que acabo de hacer mención. Antes de ofrecerle la palabra a la señorita Javiera Martínez, el diputado Boris Barrera me ha solicitado la palabra. Sí, presidente, la verdad es que la pedí al tiro después que habló el diputado Mellado a través de su intermedio, porque era el mismo punto que es el diputado Bianchi. La verdad es que no tiene que ver con los montos, sino que tiene que ver con lo que no fue objeto del traspaso. Entonces, creo que lo que queda es que la señora, ¿cómo se llama? Javiera, claro, nos dé Martínez. nos diga qué plazo es el que requiere para hacer esa revisión, y ahí nosotros nos programamos. Muy bien. Diputado Fran. Presidente, bueno, aclarar una situación para los colegas y también para la directora de presupuesto. La indicación sustitutiva de este proyecto se hizo recién el 1 de marzo, hace 2 semanas atrás. Por lo tanto, el informe financiero también tiene fecha 1 de marzo. Por lo tanto, en 2 semanas no creo que haya cambiado demasiado la situación financiera del país y la situación del presupuesto 2022. Por lo tanto, nosotros creemos que no debe tener un plazo demasiado excesivo, considerando la importancia del proyecto, y creemos que es prudente que la próxima semana, antes de la exposición del ministro, pudiéramos tener ciertos los antecedentes, y ya tenemos la indicación sustitutiva hace 2 semanas solamente atrás. Así que yo creo que el próximo martes sin ningún problema lo podemos hacer previo a la exposición del ministro, lo votamos y seguimos avanzando en esta materia que es tan importante para mí y las de niños. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos a la DIPRES antes de... Señora Javiera o señorita Javiera, todavía no nos ha podido precisar. ¿Ah? Señorita Javiera Martínez, entonces. Tiene la palabra. Muchas gracias, diputado. Sí, efectivamente nosotros queríamos solicitar un tiempo de 2 semanas para poder ingresar el nuevo informe financiero, revisarlo bien con los sectores presupuestarios y el sector también de salud, porque efectivamente son 90.000 millones, de los cuales prácticamente la totalidad viene del Ministerio de Salud y muy poquito de Senadis. Y solamente para aclarar, efectivamente, en el traspaso nosotros tuvimos el acceso a las leyes en trámite que tenían informe financiero, que son también de público conocimiento de ustedes, y también las leyes en estudio. Entonces, y esto, independiente que haya sido el 1 de marzo del informe financiero, tampoco está en las leyes de estudio. Por eso tenemos ese desajuste, pero está toda la voluntad del parte del Ejecutivo de enmendar ese ajuste y poder sacar el proyecto adelante. Perdón si no le escuché bien, para que le quede claridad. ¿Cuánto tiempo calcula usted
¿2 ¿2 semanas? semanas? Sí, muy bien. ¿Alguna Muchas otra gracias. duda? La diputada Carolina Marzán quería hacer una... ¿Puedo, presidente? Sí. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarlo por su asunción a esta comisión. Yo soy presidenta actual, nuevamente reelecta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, donde se tramitó este proyecto cercano al año, por lo menos desde que la comisión se creó, que tiene un año, desde enero del año pasado. Es un proyecto que quizás voy a sobreabundar en la información, pero largamente en el lado porque alguna vez se presentó un proyecto similar 4, 5, 6 años atrás que no prosperó. La Comisión de Personas Mayores y Discapacidad trabajó de manera muy transversal, con mucho detalle y con mucha urgencia, entendiendo que además hicimos reuniones, hicimos encuentros, hicimos largas jornadas levantando las demandas de las organizaciones a lo largo de todo Chile que están desesperadas y gritando por una ley de autismo. Sabemos que el tema financiero es profundamente complejo. Estuvimos presionando al antiguo gobierno a última hora, pero llegó con el presupuesto. Entonces, a mí me preocupa mucho y transmito, yo sé que estoy tomando eco de la comisión transversal, profundamente transversal, donde soy integrante y actualmente presidenta, de llevar esta preocupación. Esas dilaciones a mí la verdad me preocupan porque son tiempos que no son reales, y lo digo con mucho respeto por su intermedio, presidente. Este proyecto se venía ya y sabía y estaba en antecedentes el actual gobierno de que este proyecto se estaba llevando a cabo, y hay un compromiso por parte del presidente Gabriel Boric de apoyarlo. Está eso en todas partes. Entonces, me imagino yo que cuando un proyecto ya está avanzando y en el nivel que está de trabajo, las autoridades que vienen en camino están trabajando sobre la marcha para que no signifique que la instalación de un nuevo gobierno retrase un proyecto que ya está convocando a una nueva marcha el 2 de abril, que es el Día Nacional de Autismo, donde hay mucha esperanza y donde además nosotros hemos ido comunicando a cada organización a lo largo de Chile el proceso en que está. Entonces, es lamentable poder decirles ahora que esto se va a detener, aunque sean 2 semanas, para una familia que lleva años esperando, sufriendo, con situaciones realmente graves, decirle vamos a esperar 2 semanas más, que no son tal, porque nosotros somos súper realistas y sabemos que esas 2 semanas pueden ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año completo. Y la verdad es muy triste tener que dar esta noticia, cuando estuvo toda la voluntad de manera transversal de que esto pudiera avanzar. Entonces, me parece que es muy angustiante. Nosotros no, porque nosotros vamos a seguir nuestra vida normal, afortunadamente, entre comillas, pero las familias que han dado testimonio, incluso muchas familias que tienen hijos o hijas que han manifestado públicamente que han tenido momentos de abandono tan grande que han querido incluso quitarse la vida, es de verdad doloroso. Escuchar esa noticia, doloroso, con mucho respeto se lo manifiesto, presidente, y con mucho respeto por su intermedio también a quien está exponiendo respecto a este proyecto. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Romero, ¿ha solicitado usted la palabra? Muchas Antes gracias. de ofrecerle la palabra nuevamente a la DIPRED. Muchas gracias, presidente. También felicitarlo por su nombramiento. Yo comparto lo que ha planteado la diputada Marzán. Este es un proyecto que es muy sentido por los chilenos. Es una enfermedad nueva, por así decirlo, que existía muy cubierta y la gente necesita una respuesta respecto a este tema. Me parece muy razonable lo que dice la directora de presupuesto, en el sentido de que ellos vienen llegando y obviamente tienen que revisar algunos antecedentes. Lo que me preocupa, presidente, es que tratándose de urgencias sociales, no se vuelva a repetir, o por lo menos se repita lo menos posible esta situación, y se estudien los antecedentes o se nos informe de tal manera que nosotros podamos, como dice el diputado Bianchi, darle prioridad a otros proyectos que dicen relación con las urgencias sociales. Quisiéramos que esto no se vuelva a repetir. Se entiende lo que está pasando, pero es urgente, son urgentes muchas cosas y el país no puede parar por un cambio de gobierno. Nuestro deber es seguir trabajando por los chilenos. Gracias, muy bien. presidente. Directora de presupuesto, no sé si quiere complementar algo usted, Sí. o poder agilizar al máximo el tiempo. Sí, yo coincido con la importancia que tiene el proyecto.
Pero por eso mismo hay que ser responsables y asegurar que hoy día tenga financiamiento, porque hoy día, tal como está, no tiene provisión dentro del presupuesto 2022. Entonces yo lamento también esta situación porque hay un listado de proyectos de ley que nosotros tenemos y independiente de la instalación del gobierno van a poder también avanzar porque tienen ese financiamiento. Yo necesito esas 2 semanas y me comprometo que así sean esas 2 semanas para poder agilizar el proyecto. Yo me imagino que ustedes también pueden comenzar también la discusión del proyecto mientras nosotros hacemos el informe sustitutivo. Pero, muy bien, a mí me parece bien lo que usted ha planteado. Un nuevo gobierno tiene que ver si esto no está contemplado en los recursos, tendrán que ver cómo buscan el financiamiento. Así que a mí me parece prudente. Ojalá, si lo puede hacer antes de 2 semanas, se lo agradeceríamos. Pero hay que ponerse en el lugar de las nuevas autoridades también, que tienen que ver cómo hacen caja para los nuevos requerimientos. Así que, diputado Bianchi habría solicitado la palabra. Creo que es la última que solicito, pero mire, hay un punto en esto tremendamente importante, porque por un lado yo entiendo, y a quienes son autoras y autores de este proyecto de ley, y a quienes conocemos la realidad de la situación de seres humanos que viven esta realidad, por supuesto que esto ya debiera estar andando y debió haber sido ya sancionado este proyecto de ley. Pero fíjese que yo, en esta pasada, yo secundo lo que dice el Ejecutivo por una razón muy simple, y esto nos va a hacer sentido a todos y a todas. Porque el proyecto de ley establece que solo en la eventualidad que tenga recursos aplica toda esta distribución. Y no tiene recursos. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer a lo menos es esperar, ojalá sea una semana, pero ha señalado 2 semanas la DIPRES, ojalá pueda ser antes, en la medida de lo posible, que lo sancionemos la próxima semanita, para poder adelantarnos a lo que es, ¿no es cierto?, la fecha conmemorativa de la primera semana de abril. Yo creo que sería una muy buena señal para el país, pero si lo sancionamos tal cual como está hoy día, vamos a hacer leche muerta, vamos a votar favorablemente un proyecto de ley que luego no va a aplicar porque no está los recursos disponibles. Efectivamente. Diputado Romero me ha solicitado nuevamente la Sí, palabra. no, solamente, presidente, por su intermedio, hacerle presente también al diputado Bianchi que no solamente tiene este proyecto aspectos que dicen en relación con el presupuesto, sino que también se sancionan figuras de tratamientos arbitrarios a los menores o a las personas que sufren exactamente la discriminación. Por lo tanto, claro, tiene cosas que son muy importantes que no están contempladas hoy día y que la gente no tiene protección. Por lo tanto, se hace también necesario avanzar con la mayor rapidez, con la urgencia que sea la diputada Marzán. Lo comparto plenamente, presidente. Muy bien. Javiera, ¿quisiera complementar algo usted antes? Sí. Dejemos como compromiso el 28, que es menos de 2 semanas, pero el 28 lunes 28 de marzo. Muy bien. Se le agradece. Muy bien. Ojalá que la diputada Carolina se haya tranquilizado un poco, porque le ha puesto mucha pasión y me parece bien en esta iniciativa y que es muy legítima su posición. Entonces, esperamos su informe, Javiera Martínez, para el día 28. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Si no, Y al llegar el informe estaríamos votando. obvio. Claro. No, ¿para qué vamos a dilatar más? Se vota. Diputado, tiene la palabra antes. Gracias, presidente. La duda es... Solo una duda que tengo. Nosotros el 29 no tenemos semana de sesiones. Estamos con esa es mi No vamos a pregunta. poder votar más que de pena. Para allá iba mi pregunta porque yo creo que es distrital. Es distrital. A ver. Eso es lo que quería señalarle. Sí. Javiera, perdón que la interrumpa nuevamente. Ocurre que cuando usted nos haga llegar el informe, estamos en semana distrital. Por consiguiente, no lo vamos a poder ver hasta abril. Y para poder funcionar necesitamos el consentimiento unánime de comité, por decir un ejemplo, que sesionáramos el martes. Y eso es bastante poco probable. Entonces, ¿habría alguna posibilidad, y perdón que la ponga en una situación más extrema, porque ahí sí que tenemos autorización para sesionar, que sería para el jueves de la semana anterior, para el jueves 24, porque ahí yo podría llamar excepcionalmente a una sesión. ¿Habría alguna posibilidad para el jueves 24 poder tener a la vista ese informe? Yo sé que la pongo en una situación extrema, pero
tenemos que considerar que igual el sector presupuestario que también tiene que revisar esto son los mismos que están revisando todo el gasto presupuestario para enfrentar la pandemia, la gobernanza. Entonces, contamos con ese equipo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por llegar para esa semana. Hablemos quizás esa misma semana para ver si estamos en condiciones de hacerlo o no. Esto lo hago solamente teniendo en consideración que son los mismos equipos que también están trabajando toda la entrada en vigencia de la pandemia y los recursos asociados a eso. Ya, se lo agradeceríamos de todo corazón. Mientras más pronto nos pudiera hacer llegar ese informe, bienvenido sea. Perdón, para terminar, el diputado Bianchi, Sí, que ha tal vez estado podríamos encontrar muy tímido en esta sesión. muy tímido, sí. Es parte de mi personalidad callada, quieta. A ver, es que estoy tratando de encontrar y contribuir en su dirección, presidente, una salida, ¿no? Yo no sé si aplica acá o no en esta comisión, y yo sé también que tiene mucho que ver con la Secretaría, si acepta o no esta condición. Pero si entendemos bien, y también recogiendo lo que dice la diputada Carolina Marzán, etcétera, de la urgencia y todo lo que hemos explicado, si entendemos bien, el Ejecutivo nunca se ha negado a apoyar este proyecto de ley, ¿no? Lo que quiere hacer es dejar lo mismo o mejorar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no votar ahora a referéndum? Votamos a referéndum, y eso tiene que ver con la Secretaría, favorablemente, o no, como cada uno quiera votar, a la espera de que llegue la propuesta y anexamos la propuesta que nunca va a ser, ¿no? No se puede. Está bien, estoy preguntando, estoy aprendiendo, está bien. Pues, está. Sí, me encantaría poderle decir que sí, pero no se puede. Y menos cuando son recursos financieros entre por medio. No se puede. No, menos en esta. Muy bien, entonces esperaríamos ese informe de la señorita Javiera Martínez. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y se le agradece la presencia a cada uno de ustedes. No se olviden de hacerle llegar la información a Secretaría sobre las subcomisiones.